Ahora, buenos días. Ahora pateo el centro, si quieren. Pateo el córner, que están todos allá al fondo. Es un hecho sociológico digno de estudio. ¿Por qué los estudiantes se sientan siempre en el fondo? Hay varias teorías. Una es porque se está más cerca de la puerta. Es una teoría bastante sólida al respecto. Se va sumando gente a la clase en vivo. Hace mucho frío, transmitiendo acá desde la base Marambio. Bueno. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? Saludo a la gente, yo saludo. Me saludan, yo saludo. Perfecto. En momentos se acerca el equipo de alta tecnología, me avisan, para conectar el Meet para los que así lo deseen. Estamos saliendo para todo el país, por Facebook, Google Meet, Canal 5, canales de cable locales y radios vecinales. Voy a poner en mudo el teléfono, no vaya a ser que empiecen a sonar campanitas y cosas raras. Ahí. Volvimos a la Siberia. Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase anterior? La semana pasada no tuvimos por el parcial de los virtuales. Dicho sea de paso, los parciales están bien guardados. Están muy bien los parciales. Así que sí, vamos a llevarle calma al pueblo en estos momentos de tensión. La última clase del dólar blue teníamos $1 $1. Ahora, bueno, ¿quién era el ministro de Economía hace 2 semanas atrás? Bueno, tuvimos algunos cambios. Lo bueno de cada clase es que estamos en un país distinto. Nos vamos renovando. ¿Qué dimos la última clase? Dinámica, vamos, ¿qué dimos la última clase? Movimiento, estamos transmitiendo en vivo para todo el país. ¿Alguien tiene Telegram? Telegram. ¿Vieron que para lo único que sirve el Telegram es para que digan fulano de tal tiene Telegram y te aparece el cartelito? Bueno, lo mismo pasa acá con los legajos. Yo veo que mucha gente pone el legajo y no dice más nada. Es su última y única comunicación. El legajo y nada más. Los que ponen el legajo podrían hacer algún comentario alguna vez de lo que se va trabajando en clase, preguntas.
cuestionamientos, algo, señales de vida. Saludo. Bien. ¿Qué dimos la última clase? Nada, trabajamos un poco la diferencia entre Piaget y Locke. Yo no sé, anotado eso. Y después, sí, básicamente fue eso. Y también dijo que hablaste algo de Eichmann y de los modos de la subjetividad. Lo que yo apunté es que eso siempre está viendo más. Un poco de la subjetividad. Es tan subjetivo que deja tan poco. Bueno, nosotros estamos transitando una suerte de transición entre la unidad 2 y la unidad 3. Estamos tratando de conectar. Se hace presente el equipo técnico de la facultad para instalar la nueva computadora del aula híbrida. Se ha reunido el comité de crisis del rector, reunión de urgencia, Ahí está, eso más para verificar que esté todo en orden. Bueno. Che, se la ve linda la computadora, la vamos a mostrar a todos los argentinos, como diría el Diego. El escritorio para casa, Dale, miren la computadora, miren, acá está el equipo técnico, saludamos. Gracias, usted acomode, yo... Te tengo que contar vos. Bueno. Miren cómo estoy. Esta es la postura de un intelectual comprometido con la historia. Con un libro, pueden hacer la captura de pantalla en este momento. ¿Cómo dice? Infaltable. Como acá, momento selfie. Ahora pateo el centro, están todos en el área chica del aula. Estamos acá. Bueno, es muy temprano, hace mucho frío. La gente va llegando al baile, cantaba el poeta. Esta postura me gusta, miren. Vamos a ver. Con el libro, así. Los que quieran hacer captura de pantalla pueden hacerlo. Perfecto. Bueno, seguimos así. Acá el equipo técnico trabajando a destajo. ¿Eso anda o está...? ¿Ya me puedo sentar? Se está calambrando el brazo. Sí, sentate. Ser o no ser. That is the question. Bueno, está conectado con Eh, Bueno, configuremos ahí. Bueno. La problemática que estamos intentando cercar y abordar, esta es la parte que me pongo serio. El tiempo es tirano en televisión. Estamos haciendo una conexión, un vínculo entre la unidad 2 y la unidad 3. La idea principal que tiene la unidad 2 es poder diferenciar aquellas teorías de la subjetividad de aquellas que no lo son. Esto no establece de ninguna manera una jerarquía entre teorías, simplemente una diferencia en la consistencia conceptual y teórica, porque del modo en el cual nosotros concebimos el pensamiento humano, ya sea como una ruptura entre naturaleza y cultura o como correlato de lo cerebral en el comportamiento, para decirlo de manera amplia, va a derivar en modos de abordaje muy distintos frente a las distintas problemáticas que se nos presentan en el campo. Yo hago el silencio para introducir un momento de tensión. Eso me lo dijo mi asesor de imagen. Yo me hago asesorar por gente.
porque ahora que somos mediáticos, esto se amplió el boliche. Yo te escucho. Nadie me da pelota, mi bueno, no importa. Nadie te da pelota. Vos acá te metés. Bien, seguimos con la idea. Es decir, no es lo mismo frente a alguna problemática que se nos pueda dar en el campo educativo, suscribir o de alguna manera adoptar una teoría de carácter fuertemente biológico a una teoría de la subjetividad. Esto divide el campo. La verdad que no me puedo romper. No es lo mismo. Es decir, la psicopatología contemporánea, para hablarlo de manera directa, no es lo mismo pensar un trastorno de adaptación, no es lo mismo pensar el famoso ADD, un trastorno desatencional con hiperquinesia o sin hiperquinesia, derivado de excitaciones inmanejables del cerebro, o pensarlo de otra manera, es decir, desde las teorías de la subjetividad. No tienen ni la misma concepción teórica, no es lo mismo, no es que por caminos distintos llegamos a un mismo lugar. De alguna manera creamos distintos sujetos en torno a las teorías. Para Goleman no es lo mismo que un niño o una niña presente determinadas afecciones, llamémoslo así, que para Piaget, para Vygotsky o para psicoanalistas. Y el psicoanálisis es muy variado. No podemos hablar del psicoanálisis como una teoría unificada. No tiene puntualmente un centro teórico. Lo que tenemos es un desarrollo histórico de la teoría. Lo que voy a decir no lo afirmo porque puede ser producto de mi propio desconocimiento, pero autores como Vygotsky y Piaget no han tenido una apertura tan amplia de variaciones teóricas. Las teorías están bastante cercanas a sus referentes iniciales. Si bien podemos pensar en, grandes piagetianos como puede ser Ángel Rivière u otros autores, o un Brunner siguiendo, desarrollando la obra de Vygotsky, etcétera, etcétera, no encontramos un abanico tan grande de variaciones como en el psicoanálisis, como podemos encontrar una Melanie Klein o Lacan. No me gusta decir Lacan, suena, pero tiene otro peso. Pues sí, Lacan, fierita, no funciona. El significante. Tengo una historia con el significante muy interesante que en algún asado se las voy a contar. Esto queda grabado y no lo puedo contar en público. Pero no importa, a lo mejor sí, si me sigo desinhibiendo de esta manera, la cuento. Es decir, una teoría endogenista, donde parecería que todo parte de un desarrollo de los instintos, como plantearía Melanie Klein, dirían los ingleses, Klein y Lacan. ¿Conocen algo de la teoría kleiniana? ¿Saben quién fue Melanie Klein? Nada que ver con Naomi Klein. Es otra Klein. Puse a grabar la clase, pero no hay nadie. ¿Cómo? Puse a grabar la clase, pero no hay nadie. Ahora que anda, no. Bueno, y viste cómo es la gente. Que vuelvan ahora. Estamos por Meet, estamos por Facebook. ¿Qué va a ser? Bueno, entonces una teoría endogenista como la de Melanie Klein, si bien tiene algunos textos en donde el mundo externo parecería tener una incidencia en el desarrollo de la mente, observando conducta de bebés, por ejemplo, de Melanie Klein, o un texto como El miedo a estar solo, o otro texto, mire, ahí está. Yo te voy a pedir que me aceptes a la gente, si no empiezo a enloquecer. Sí.
Ahí admitimos. Listo. María Rosa. Es decir, las teorías endogenistas. ¿Qué quiere decir una teoría endogenista? De adentro hacia afuera. Piaget, de alguna manera, es una teoría fuertemente endogenista. La estructura, la idea de esta estructura que progresa mediante la acción y esta interacción, pero siempre es de adentro hacia afuera. La teoría kleiniana es una teoría donde la teoría de la representación en Klein, que debe ser una de las cosas más brillantes que se han escrito en psicoanálisis, pese a probablemente tener algunos errores desde la concepción actual, no deja de ser una genialidad. Ya la vamos a ver en la próxima temporada. Entonces Melanie Klein plantea una idea endogenista. Es como la panacea, el paradigma del psicoanálisis endogenista. Esto está en Freud, no es solamente Klein. La teoría de las fases de evolución de la libido es una teoría fuertemente endogenista en Freud. La idea de teorías filogenéticas es una idea fuertemente en Freud. La idea de que la ontogénesis repite la filogénesis es una idea fuertemente endogenista. ¿Se entiende? O sea, el mundo externo es secundario, no es que no incide, pero es secundario. Porque lo que está planteando Melanie Klein, en suma, ¿cómo me gusta decir en suma? Vos venís hablando y decís en suma, y la gente dice en suma. En suma, es que ya el aparato psíquico parte con representaciones mentales. La teoría de las fantasías originarias en Freud es una idea de que las personas ya nacemos con una predisposición, diría Freud. Cuando dice Freud predisposición, estamos hablando de que hay algo que ya está inscripto de ciertos pensamientos fantasmáticos originarios. ¿Saben cuáles eran las fantasías originarias? Para Freud, el Sigmund de la gente. Castración, seducción y ser animal. Muy bien. Muy bien. Repítalo para la gente. La fantasía de castración, Castración, la fantasía de seducción, y la fantasía de ser animal. coito parental. O sea, ya nacemos con la mente podrida para Freud. Ya nacemos pensando en sexo. Ahora, estas son ideas, fantasías originarias, es decir, ya nacemos con estas fantasías, o son modos de organización que a precú, o sea, a destiempo, se convierten en organizadores del pensamiento. Freud va y viene como carrilero de Bielsa en estas teorías. O sea, Freud pasa por momentos de una teoría fuertemente endogenista a una teoría exogenista, la teoría traumática, que está en el proyecto de psicologías para neurólogos, queda de alguna manera suspendida y reaparece con posterioridad en Más allá del principio del placer. Freud, como buen paisano, no tira nada, todo lo guarda y lo saca. Este es un chiste muy de la casa, no importa. No tira nada, no tira ninguna idea, la deja ahí, no la sigue y después la retoma, las teorías de la angustia, etcétera, etcétera. Por eso la misma obra de Freud no la podemos pensar como un sistema, sino como un conjunto de teorías que por momentos convergen y por momentos entran en contradicción. Del otro lado del Canal de la Mancha, porque Klein se la vincula al psicoanálisis inglés, pese a ser alemana, ella debe irse de Alemania por el ascenso del nazismo. Discípula de Abraham, probablemente quien más insistía en las teorías endogenistas y en la evolución de la libido. Tenemos a Lacan como el paradigma principal del psicoanálisis exogenista. Todo proviene del campo del otro, el deseo es el deseo del otro, el lenguaje.
Esto no lo puedo desarrollar hoy aquí, pero Lacan es mucho más kleiniano de lo que la gente sabe y de lo que los mismos lacanianos están dispuestos a reconocer. Sobre todo el primer Lacan. Hasta el seminario 5 o 6, Lacan debate permanentemente con las ideas kleinianas, que eran las ideas probablemente dominantes del psicoanálisis a nivel. Buen día. ¿Podés bajarme el volumen? Sí. Bueno. Entonces, tenemos esta polaridad dentro del mismo psicoanálisis. Quien probablemente mejor retrata este compilado de ideas, no se trata de tomar partido, sino de pensar las ideas de los autores. No es cuestión de hacerse hincha de un autor, sino de pensar sus ideas, pensar sus impases teóricos, con quién está debatiendo, lo admita o no lo admita, y de allí en adelante poder pensar. Creo que esto, quien mejor retrata esta noble intención, por lo menos en el psicoanálisis argentino, es la obra de Silvia Bleichmann. La pregunta, en todo caso, ¿por qué estamos pensando esto? Porque nos estamos preguntando por, entre comillas, la naturaleza del pensamiento humano. No podemos hablar de inteligencia si no hablamos de pensamiento. Cómo el ser humano deviene un ser pensante, y de un ser pensante que debe, en la complejidad del pensamiento humano, mediar, llamémosle, entre su universo fantasmático y lo que a grandes rasgos podríamos decir la realidad. Yo diferenciaría la realidad de lo que comúnmente se conoce en la obra de Lacan como lo real. No es lo mismo. Esto suele ser muy confuso. Lo real de Lacan no es la realidad. La realidad es una construcción histórico-social. Y lo real en Lacan no tengo la menor idea. Siempre me ha desbordado. Nunca lo he podido representar. Siempre me ha excedido el concepto. Me ha desbordado. Y todo aquello que yo no puedo simbolizar retorna como un reflujo en lo real. Nunca entendí el concepto. ¿Me da un mate? Gracias. Pues siento un poco desbordado. Necesito saciar un poco ciertas tensiones pulsionales. El mate está en la realidad, no lo estoy alucinando. Es decir, lo real es lo real de la pulsión. Es el modo con el cual la pulsión se expresa ante todos nosotros. Salud. Ahora bien, Piaget podríamos pensar que toma con su idea de estructura, y no es porque él no lo preocupe o lo niegue, sino simplemente no trata la idea de la posibilidad que un aparato psíquico, que un aparato mental no se constituya. Él parte de la idea de que ya logramos condiciones mínimas de organización a la que podríamos llamar estructura. Su misma teoría permite entender por qué la estructura puede no prosperar, más allá de que él no haga una clínica puntualmente, sino que su preocupación es el modo con el cual se organiza
el conocimiento. Vygotsky, el ruso y sus secretarias, jugando al Shenga. Son muy jóvenes ustedes, pero eso alguna vez pasó en la noche del domingo. Él habla de cómo la cultura se anticipa al individuo. Ahora, ¿qué pasa si el individuo no logra los códigos de decodificación de este universo cultural que se le presenta? O sea, nosotros necesitamos tener condiciones mínimas de decodificación de lo que proviene de la cultura. No alcanza con que materialmente estén las cosas. Esta pregunta, Vygotsky, el ruso y sus secretarias no se lo preguntan jugando al Shenga. Cortando la manzana, y para los que peinan canas y los que ya ni siquiera podemos hacer eso, salvo en la barba, con las pulseadas con arévalo. Googleenlo. La noche del domingo y las pulseadas con arévalo. Bueno, yo era muy joven cuando eso pasó. Estamos tratando de pensar la diferencia específica entre las teorías. Es decir, que sean teorías de la subjetividad no significa que no tengan diferencias, y diferencias fuertes. Ahora bien, seguimos en este tema tan complejo, para decirlo rápidamente, cuando tenemos un trastorno de aprendizaje, cuando el aprendizaje no logra generarse, cuando las metas institucionales no logran ser adquiridas, cuando la currícula no logra ser incorporada por un individuo o sujeto. Esto, el viejo y clásico problema de aprendizaje, sigue presente entre nosotros, aunque se le busquen distintos nombres. Esta situación en la historia de la psicología tuvo sus momentos, y en esto hago una breve historización un tanto precaria porque no da el tiempo, pero en el apogeo de los movimientos antiinstitucionalistas, ¿cómo me gusta decir apogeo? Qué linda palabra, ¿no? Apogeo, o en los albores, me gusta decir en los albores. En los albores de la modernidad, parece que uno sabe cuando dice eso. Bueno, en el apogeo, llamémosle, de los movimientos antiinstitucionalistas, se tendía a considerar que todo problema de aprendizaje estaba principalmente comprendido por un exceso del sistema sobre el sujeto, por un exceso del método sobre el sujeto. Y que el problema de aprendizaje u otros modos de expresarlo tenían que ver con una suerte de resistencia a la violencia institucional. En ese contexto surgen la antipedagogía, el institucionalismo francés, marcando puntualmente esta violencia. Es decir, el niño no aprende porque se lo quiere educar, sería más o menos ese el tema. El problema que tenemos en eso es que, sobre todo en Europa, donde el sistema educativo tenía un emparentamiento mucho mayor, sobre todo en Francia, con la escolástica, es decir, lo que era el sistema escolástico de la Iglesia termina de alguna manera convirtiéndose en el sistema educativo. Entonces es habitual que los estudiantes de esta facultad, por ejemplo, venían a rendir los parciales o los exámenes finales hablando de la película, por ejemplo, Los Coristas, o sistemas educativos de una tremenda coacción sobre los sujetos. Es decir, la pedagogía, sobre todo en Europa, cuando digo Europa me estoy refiriendo
lamentablemente debe ser así en los países centrales europeos, Francia, Alemania. La pedagogía era una pedagogía bastante cruenta, lo que se terminó denominando una pedagogía negra, una pedagogía muy severa, que en la Argentina conocimos muy poco de eso, salvo en sectores muy puntuales, escuelas religiosas, y esto no tiene nada que ver con que haya algún maestro sádico en algún lugar del planeta, que los hay. Estamos hablando del sistema a partir de la ley 1420, que prácticamente no, es la que le da inicio no solamente al sistema educativo argentino, sino, diría yo, al higienismo y a la biopolítica argentina. Ya nace con ideales laicos. Hoy en día a Sarmiento se le critica todo, el peinado, las patillas, comía con la boca abierta, pero hay que marcar a las personas en su diferencia con el resto de los personajes de su época, y en todo caso no tanto con sus similitudes, sino caemos en idealizaciones distorsivas de las cosas. Es decir, en la época de Sarmiento nadie quería a los gauchos. Después aparece una reivindicación posterior como frente a la necesidad de establecer una suerte de ser nacional, quién es el ser autóctono de las pampas argentinas. La figura del gaucho es relevada. Esto lo retrata claramente Borges en su prólogo al Martín Fierro. Sí, probablemente haya habido algún escritor, algún político de la época que encontraba en el gaucho, en el indio, una figura de cierta reivindicación. El rosismo de alguna manera lo hace, pero estamos hablando siempre de un pensamiento de la colonización, siempre estamos hablando de los colonizadores. ¿A qué voy con esto? Nuestro país nunca desarrolló una pedagogía tan severa como tuvieron los países europeos. Salvo una etapa del normalismo muy breve, esto lo retrata Adriana Puigros. En nuestro país prácticamente el proyecto escolar es un proyecto de escuela nueva. Una escuela nueva donde se considera que la pedagogía tradicional, vamos a definirla así, el método está sobre el sujeto y es masivo. Ahora, la escuela nueva plantea que el sistema va orientado a un sujeto que tiene su singularidad. Porque esta idea de los guardapolvos blancos y de la homogeneización no tiene que ver solamente con el disciplinamiento del pensamiento en función de generar identificaciones comunes. También estaba diseñado para restablecer la idea de lo público, en donde no se relevan las diferencias sociales. Que después alguien iba a la escuela con un guardapolvo Pierre Cardin y otro iba con un guardapolvo, qué sé yo, Arciel. Yo tuve guardapolvo Arciel cuando era chico. Era otra historia. Pero la idea de los guardapolvos blancos tiene que ver con no relevar las diferencias de clase, la escuela pública. Ahora, me derivo en esto porque esta idea, que aparece principalmente de autores franceses, tiene una realidad fuertemente establecida en lo que eran sus países de origen. La pedagogía era muy cruenta y el sistema paraescolar, para decirlo de alguna manera, también era muy fuerte. Es decir, la anormalidad que se establece a partir de que alguien no cumpla con los estándares para los cuales la cultura de su época le asigna, también era muy contundente. La psiquiatría francesa, la psiquiatría británica, la psiquiatría alemana eran muy contundentes en los diagnósticos. Los test de aptitudes, es decir, quién está apto o no está apto para la sociedad,
era bastante contundente. La Argentina, si bien tiene una historia higienista finales del siglo XIX, principios del siglo XX muy fuerte, no tiene ni la intensidad ni la estructura de lo que fue el higienismo europeo. Esto en mi libro, Vigilar y Alimentar, está relatado en los primeros capítulos, para quienes gusten leerlo. Es decir, la Argentina, desde 1880 en adelante hasta la década del 20, tiene un auge del higienismo muy grande. La pedagogía tiene un rol fundamental. Porque ¿qué hace la pedagogía? Es el gran normalizador de la infancia. Esto agéndenlo, escríbanlo, grábensenlo, todo con N final. Desde la lógica Foucaultiana, es el dispositivo el que crea la problemática. Tenemos problemas de aprendizaje porque tenemos escuela, que es el elemento de medición. Tenemos locura porque tenemos psiquiátrico. Tenemos enfermedad porque tenemos discurso médico. Tenemos delincuencia porque tenemos cárcel y sistema jurídico penal. Entonces, cuando esta masa poblacional infantil, desde muy pequeñitos, van a la escuela, permite observar de un modo que antes no se podía hacer, lo que llamaríamos el panóptico. El famoso panóptico Foucaultiano es un aparato de mirada. Mira. No sé si entiende, pero mira. Registra donde antes no había registro. Si yo les pido en este momento, saquen una hoja y les tomo una prueba de matemática, ustedes dirán, qué cosa tan desubicada que hace este profesor. No tiene nada que ver con nada y van a tener razón, pero yo puedo ver algo que no vería de otra forma. Si ustedes, por ejemplo, saben las tablas, se las acuerdan. Si no hago eso, si no aplico ese dispositivo del examen, no lo puedo saber. La institución educativa avanza con ese campo de mirada. Todo lo que toca lo disciplina. Como el rey Misas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, la biopolítica, todo lo que toca lo disciplina. A ella le gusta la disciplina, dale más disciplina. Cantaba Daddy Yankee. Gran Foucaultiano Daddy Yankee. No se ríe nadie con estos chistes. Yo estuve practicando toda la semana y no pasa nada. El público no se renueva. No es verdad lo que decía Milton. Vamos a refutarla. Es decir, bueno, para Foucault el público no se renueva. Porque es estructuralista. El público es el público. O sea, todo lo que toca lo disciplina, todo lo que toca lo legisla, todo lo que toca lo estudia, todo lo que toca lo ve y lo normaliza. ¿Estamos? Entonces, el pensamiento también ingresa dentro de esta lógica disciplinar. Hay un pensamiento sano y hay un pensamiento enfermo. Prácticas divisorias, le decía Foucault, lo normal y lo patológico, siguiendo a su maestro Canguilhem. Bueno, esta idea en los años 60 y en los años 70 prolifera mucho la idea de que todo se debe a un exceso del sistema disciplinar de sus instituciones. Por eso nosotros dividimos disciplina y antropogenia. ¿Cuánto hay de la lógica institucional en este rigor y cuánto hay a lo mejor de la problemática inherente al pensamiento?
¿Se entiende lo que estoy planteando? Hablo muy rebuscado a veces. Traduzco. Cuando planteamos este exceso, si un problema de aprendizaje se da por un exceso del instrumento pedagógico, estamos diciendo que la disciplina o el rigor de la disciplina, su mensaje, tiene más que ver con su violencia que con el contenido que transmite. Y esto estaría dado por los procesos psicológicos que le permiten a un individuo aprender, o tiene que ver con el rigor con el cual es transmitido el conocimiento. Esto que estoy planteando es algo que surge en los años 80 como una revisión de que no todo niño que no aprende es un pequeño Che Guevara que se rebela contra el sistema. Que hay un exceso interpretativo y hasta me atrevería a decir hay una ideologización de la problemática del aprender. Puede ser que haya instituciones que en su rigurosidad, en su rigidez y en su cabeza de termitud, diría Maradona, cabeza de termo, diría, gente que aplica un método sin pensarlo, lejos de enseñar, obtura el pensamiento. Esto sucede. Ahora, ¿qué pasa? También hay un sujeto cognoscente, subraya en sujeto cognoscente, que puede no constituirse por problemáticas intrínsecas. Y acá volvemos a dividir, como propone Bleichmann, esta distinción tan interesante entre producción de subjetividad y constitución psíquica. Es decir, una época puede desarrollar modos de producción de subjetividad que conspiran contra sus propios fines. Ahora bien, hay un sujeto en constitución más allá de, como diría Puigros, del sujeto pedagógico. O sea, la idea de sujeto pedagógico es un sujeto atravesado por el discurso pedagógico o por las formas institucionales de la pedagogía. Es decir, un sujeto se constituye psíquicamente en el plano de la pedagogía o se constituye en el escenario de sus vínculos primarios. Es decir, hay un escenario hominizante propiamente dicho que está más allá de las formas pedagógicas. Cuando hablamos de pedagogía estamos diciendo la escuela y sus derivados. Esto no significa que la institución educativa no cumpla también un rol aquí, pero ¿está todo junto o hay distancia entre los elementos? ¿Se entiende lo que estoy planteando? La maestra es una segunda madre. En el plano retórico, ponele. A mí con una sola me alcanzó. ¿Para qué quiero más? O, en todo caso, bueno, es una metáfora. Los vínculos primarios, las relaciones primarias, la alucinación primitiva, es algo que se produce en sexto grado, por ejemplo. Tuvo su primera alucinación primitiva en tercer año de la secundaria. Pero eso no pasa, ¿no? Y lo saca en una revista, así, lo sube a Instagram. No, eso no pasa. Sí, ¿a dónde? Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Me perdí en el momento en el que te dijo que, bueno, estaba hablando de que a veces el problema de aprendizaje anterior por el exceso disciplinar o la universidad, y también fue como por eso vivimos nosotros disciplina y antropogenia. Eso tiene que ver ahora con lo que dice, que no necesariamente el problema de aprendizaje es por lo disciplinar, sino que puede tener otras cuestiones. Exactamente. Está bien. Claro. Bueno, no me voy a quedar con lo que venía de ese lado o de lo que después explico, que digamos, no nos quedemos solo con eso, sino también hay otra parte. Bueno, como estaba planteando anteriormente, los años 80 tienden a revisar estas hipótesis tan contundentes, donde siempre estamos hablando de un exceso del sistema pedagógico, sino que estamos hablando de un sujeto que tiene sus padecimientos.
y que puede llegar al medio escolar ya con esos padecimientos, para decirlo rápidamente, y que esto genera una dificultad. O sea, no es que no aprende porque el sistema es muy rígido, no aprende porque no puede organizar el pensamiento. Y en esto voy a usar una palabra sumamente provocadora en los tiempos que corren, pero cuestiones, llamémosle del orden patológico, psicopatológico. Hay una rama importante del psicoanálisis que deplora el término psicopatología. Yo no tengo otra manera de mencionar ciertas cosas. Estamos en una época muy sensible sobre estos temas. Es decir, una persona que tiene un padecimiento, un sufrimiento que lo desborda y no tiene elementos por sí mismo para reequilibrarse, yo diría que estamos en el orden de lo patológico, y no lo digo peyorativamente, lo digo como modo de reconocer un modo de sufrimiento al que hay que ayudarlo y no enderezarlo a los cachetazos. O sea, estoy planteando una cuestión, te diré, de sentido común. Ahora bien, un niño, niña, sujeto, ya no sé cómo hablar últimamente, que no puede organizar su pensamiento, no puede ubicarse temporoespacialmente, no estoy hablando de un tío mío que le pasa todo esto, sino que realmente hay dificultades para estructurar un pensamiento. Estamos hablando de alguien que tiene comprometido su futuro. Un niño, una niña de 4 o 5 años que no logra aprender el lenguaje, no desarrolla el lenguaje, que no puede ubicarse temporoespacialmente, bueno, estamos hablando de un padecimiento importante. O que no puede controlar las excitaciones, o bueno, que no puede organizar, ya lo dije, el pensamiento. Bien. Entonces la idea que estoy tratando de plantearles, como ya lo repetí varias veces, se ponen en revisión, que más allá de que pueda ser cierto que todo esto ocurre, hay un sujeto en Constitución. Esta idea no viene solita y solamente de un cuestionamiento a grandes rasgos a la antipedagogía o a cierto exceso de los movimientos institucionalistas. A ver, el ser humano tiene una capacidad de desmesurarse y excederse con todo. O sea, nos podemos exceder creyendo que hacemos el bien. Hay una serie que a mí me gustó mucho, me parece que, si bien tiene elementos fantásticos, logra trabajar muy bien la trama y la complejidad en la política, que es la serie Game of Thrones. ¿Vieron Game of Thrones? Bueno, es una serie bastante interesante. Y hay una temporada donde surge en uno de los reinos, que probablemente era el que más afectado estaba por la desmesura del poder, la riqueza, no es casualidad esto, entra en un grado de corrupción política y del poder, digamos, actuando de manera desnuda, es decir, el poder por el poder mismo, ingresa a un movimiento de purificación, que primero le hacen como una purificación a la reina, que era bastante brava, digamos, la hacen caminar desnuda por el reino, una escena muy fuerte, y empiezan con un movimiento de purificación, y al principio la gente entiende que han cometido excesos y que tienen que purificarse. La cuestión es que estos muchachos empiezan a pasarse de la raya, como se decía, no paran de avanzar. La cuestión es que la reina Cersei se hincha los quinotos, los junta en un templo y los vuela al carajo. Lo resolvió así. O sea, se puede partir de una idea verdadera, pero la misma desmesura termina conspirando contra lo mismo que se está planteando. Es decir, el ser humano tiene una gran capacidad de desbordarse. Freud lo retrata de manera impecable en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, lo retrata aún mejor en El malestar en la cultura.
por qué no en el porvenir de una ilusión y por qué no también en Moisés y el monoteísmo. Los llamados o mal llamados textos sociales de Freud. Es decir, esta tendencia de que a partir de una idea que viene a intentar rectificar o corregir el exceso de una época, termina en un exceso mayor. Y Freud esto no lo dice en cualquier época. Freud dice esto en el período que yo llamaría la paz de Versalles, el período que entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Freud observa cómo la humillación al mundo germano por el Pacto de Versalles se transforma en una desmesura tal que transforma probablemente al pueblo más avanzado culturalmente de su época en la maquinaria nazi. Sí, es cierto, el mundo germánico estaba humillado por el Pacto de Versalles, por la desigualdad. Hecho que el mismo Keynes, el famoso Keynes, el Keynes de la gente, el que repartía, se compraba los caramelos en la escuela y se los repartía a los compañeritos. El keynesianismo es como si fuera la economía buena hoy en día, habría que estudiarla. Keynes es el padre de lo que se llamarían hoy los estados de bienestar, que Milei está tan enojado. Vieron, contra todo lo que insulta a Milei es contra Keynes. Keynes es observador de la firma del Pacto de Versalles y se va muy preocupado de la firma del tratado porque dice, esta asfixia y esta humillación al pueblo alemán va a terminar en un resurgimiento del nacionalismo. Decí que no lo jugó a la quiniela, porque la pegó. La pegó. Es más, escribe un texto que se llama La Paz de Versalles, donde dice esto mismo. Dijo, se va a ir todo al carajo. Tenía razón, se fue todo al carajo. Salió peor. A veces por corregir una desmesura se aplica un esquema que deja todo peor. Bueno, podríamos establecer algunos paralelismos con la actualidad. Esto no significa no reconocer los excesos de la pedagogía. Ahora, hay un sujeto cognoscente, un sujeto en constitución, que puede presentar distintos modos de afecciones. Utilizo este lenguaje un tanto en el sentido vulgar. Bueno, esta idea no solamente tiene que ver con revisar o revisitar, como se gusta decir actualmente. Es más fino decir revisitar. Obviamente. Voy a decir revisar, es de canuto eso. Doctor. Claro. Ahora vamos a revisitar, es como una cosa un poco más interesante. Sino también de poner a discutir el estado actual, en todo caso, cuando digo actual digo de los años 80, del psicoanálisis. Y también de sus desmesuras teóricas. En este trabajo, el psicoanálisis argentino ha tenido grandes referentes. Una de ellas es Silvia Bleichmar, otro puede ser Ricardo y Marisa Rodulfo. Son clínicos, son psicoanalistas, yo diría, con un fuerte compromiso tanto con la teoría como con la práctica, sí, y sobre todo con las problemáticas de la infancia. Y de las problemáticas reales de la niñez, no solamente la neurosis infantil, sino lo que sucede en las instituciones, el lugar del niño en la cultura, etcétera, etcétera. Ahora, esta idea implica al mismo tiempo hacer una revisión de la historia, yo diría, de la psicología del niño, en el sentido amplio de la palabra, como también de la historia del psicoanálisis. Pero puntualmente de la historia del psicoanálisis con niños. Utilizo los genéricos habituales. No se puede hacer esta revisión solamente como una contraideología, esto estoy planteando. Porque vino el exceso de este lado, ahora vamos todo para este lado, no. Se trata de poner a trabajar la consistencia teórica, los debates intra e interteóricos.
Y en esto tenemos que volver a hacer una pequeña revisión del psicoanálisis con niños y su historia. ¿Qué es lo que plantea Bleichmar, por ejemplo, en su primer libro, que se corresponde con su tesis doctoral, dirigida por Jean Laplanche, sin Pontalis en ese caso, porque Laplanche y Pontalis son algo así como las de azúcar moreno del psicoanálisis, siempre estaban juntos, hasta que dejaron de estarlo, son los del diccionario. Ya sin Pontalis, vos Pontalis no tenés nada que ver con esto, le dijeron. Pontalis se bajó la cabeza y se fue. Una escena muy dramática. ¿Qué es el texto? Los orígenes del sujeto psíquico, que es la tesis doctoral de Silvia. Allí, Silvia, es un texto, si yo no recuerdo mal, de los años 80, siguiendo las ideas de su maestro y director de tesis, Laplanche, va a afirmarse en una discusión, llamémosle anterior, que son las rupturas del psicoanálisis francés de los años 60 y 70. Porque todos tenemos la idea de que bajó Lacan con las tablas de la ley y ordenó el psicoanálisis de ahí para siempre. No, se armó flor de quilombo. Corridas en las populares, gases lacrimógenos. ¿Qué mal le hace todo esto al psicoanálisis?, decían los periodistas. Los inadaptados de siempre se suben al alambrado y no dejan disertar a los expositores. Flor de quilombo. Porque Lacan tuvo sus detractores. Lacan tuvo sus discípulos que se le piantaron. Te la remandaste, Jacques, le decían. Bueno, esta es la parte que a mí más me gusta dar, pero a nadie le importa, que es algo así del Ventura del psicoanálisis. Puterío. Puterío. ¿Cómo me gusta el puterío? Un Lesmaipo era eso. Haciendo temporada en Mar del Plata, Lacan, Green, Piero Lanier, Laplanche, con Marisa Bali, los inicios de Guandanara, Beatriz Salomón ya en su época, Mónica Gonzaga también estaba en esa época. Era una cosa de la troupe de Olmedo, pero no puedo estar diciendo esto. Disculpe. ¿Qué le pusiste al mate, Raquel? Porque yo estoy hablando pavada de la mejor. Bueno, Latana Alan. Dios mío. Estamos hablando de ropero. Prendas de hace unos años atrás. Bueno. Lacan fue obviamente un personaje muy fuerte sobre finales de los años 50 en la Francia y la posguerra, y podríamos pensar que la internacional del psicoanálisis tenía una fuerte hegemonía de los británicos. O sea, más allá de los vaivenes políticos que tiene, hay una diferencia teórica, política, y hasta yo me atrevería a decir de una fuerte rivalidad histórica entre Francia e Inglaterra. Mbappé y Beckham, por ejemplo, los grandes debates del psicoanálisis. Zinedine Zidane y Paul Gascoigne. Paul Gascoigne hizo una de las declaraciones más graciosas. Dice: yo me gasté mi fortuna en sexo y alcohol, el resto la desperdicié, dijo. Maravilloso. Le gustaba la joda a Gascoigne. Bueno, voy a parar con estos alegatos paralelos. Pero bueno. La cuestión es que Lacan, luego de la famosa excomunión, que es una manera muy decorosa de... daba los seminarios por todos lados, se llenaba de gente, la tribuna alentaba, Lacan, bueno, ganó 3 Copas Libertadores, Intercontinental. Bueno,
La cuestión es que en los años, fines de los años 60 y los años 70, su círculo de discípulos más prominentes le empiezan a decir: Jacques, tenemos algunas diferencias y queremos comentárselas para enriquecer la teoría. Y Lacan los escuchó, se calentó y los echó. Además, había una partición muy fuerte de lo que era la Internacional del Psicoanálisis, lo que sería la Escuela Psicoanalítica Francesa, entre quienes quedaron dentro de la Internacional y quienes se fueron. O sea, el tema político institucional no es menor, la psicoanalítica no le da pelota a nadie, pero en esa época totalmente centrales. La cuestión es que tiene varias rupturas. Tiene la ruptura de Pierre Lanier, que rompe con Lacan con un texto extraordinario que se llama La violencia de la interpretación. André Green rompe con Lacan con su texto de Locuras privadas, a quien le dedica un cantito al comienzo del libro, donde él explica sus diferencias con Lacan, con una anécdota personal un tanto cómica, por lo menos para mi gusto. Y el otro de los que voy a nombrar, porque hay otros más, es Laplanche. Y Laplanche presenta su primera ruptura con Lacan en el famoso coloquio de Beneval, si yo no recuerdo mal, del año 59, donde yo durante mucho tiempo pensé que ese coloquio había sido de cierta manera, donde caía Laplanche y le pintaba la cara a todos con sus desarrollos y lo dejaba en 2 rounds, al mejor estilo Rocky 4, lo dejaba con la lengua fuera a Lacan, pero no fue así. Fue un congreso que se realiza en la ciudad de Benval, en donde lo organiza Henriet y se trata de hablar del inconsciente. ¿Por qué? Porque había una apreciación de Lacan que molestaba un poquito, que ustedes conocen perfectamente, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Bueno, no convenció a tanta gente como parece y se armó un congreso para restablecer el estatuto del inconsciente. Laplanche plantea el inconsciente un estudio preliminar y en su capítulo 4, discutiendo fuertemente con su maestro, va a restablecer la idea de que el inconsciente, en todo caso, no está estructurado como un lenguaje, y cuando dijo eso el público, ¡oh!, dijeron todos, sino que es como un lenguaje no estructurado. Imagínense, la expresión de Raquel demuestra lo que pasó en el auditorio: corridas en las populares, gases lacrimógenos, la gente revoleando el cinturón diciendo aguanta el significante. Empezaron a arrojarse cadenas significantes, objeto va de un lado, objeto va del otro. Las pulsiones estaban desenfrenadas, son un sentimiento, no puedo parar. Cabeza de tortuga, cabeza de tortuga. Este es un viejo cántico de la cancha, cuando la policía usaba unos cascos y entraban entonces los inadaptados de siempre. Se armó quilombo. Lacan no quedó muy convencido con los aportes de Laplanche y Laplanche quedó indignado con la actitud de Lacan. La cuestión es que se produce una ruptura, pero básicamente lo que se está discutiendo es el estatuto del inconsciente. Y lo que va a plantear Laplanche, como ordenando de nuevo la casa, es que el retorno a Freud no fue tal retorno a Freud, sino fue un retorno a Freud, mejor sigamos a Lacan. O sea, retornemos a Freud, pero en la primera rotonda agarramos para el otro lado. Y agarremos para el otro lado, independientemente de lo que podamos discutir en la fineza conceptual, Lacan tiene un muy fuerte cuestionamiento a un psicoanálisis de su época, que se iba reorientando sobre una etología, sobre cuestiones biológicas, sobre un énfasis de lo primario casi de manera enfermiza, y establece a partir de la teoría del significante cómo el lenguaje, deseo del otro, se anticipa, cosa que ustedes perfectamente conocen, y se provee más de las ciencias sociales, de la filosofía, de la lingüística, y la antropología estructural de su época, y genera una conmoción muy fuerte. Ahora, lo que plantea Laplanche es que esa no es una idea freudiana.
Va a plantear la distinción entre proceso primario y proceso secundario, que el lenguaje pertenece en todo caso al proceso secundario, y que es la represión originaria lo que funda el aparato psíquico. De esta idea, de esta ruptura, es donde se instala la obra de Sylvia Bleichmann. Por eso hice todo este rodeo. Es importante saber de dónde vienen las cosas. Si no, se convierten en consignas vacías. Y en esta era de consignas vacías, hay que saber de dónde vienen las cosas. Este debate que se produce en el coloquio de Benval divide aguas, lo que implica un reposicionamiento, y este reposicionamiento es el que toma Bleichmann para retrabajar una idea de inconsciente fundado. Es decir, no hay inconsciente desde los orígenes. Y que el inconsciente no solamente es la condición del lenguaje, sino que es la condición del pensamiento. No podemos pensar el concepto de pensamiento si no está vinculado a la idea de inconsciente y de un inconsciente que trabaja, no un inconsciente obstáculo como se lo pensaba anteriormente. No solo como formador de síntomas, sino como una instancia necesaria para un ordenamiento mental. Y que esto es constitutivo, y así de enojado lo digo, con este énfasis, porque mi asesor de imagen me dijo, vos lo pones con énfasis, si no la gente no te toma en serio. Esto es lo que se desarrolla en los primeros capítulos de este libro, que está en el programa. Me dijo que golpeé también. Así. La obra de Bleichmann es sumamente interesante. Después de Los orígenes del sujeto psíquico, Silvia escribe a principios de los 90 La fundación de lo inconsciente. Probablemente sea el libro más potente de Bleichmann, La fundación de lo inconsciente, cuyos hay algunos capítulos en el programa, donde va a trabajar cómo funciona el aparato psíquico previo a la fundación del inconsciente, lo cual conlleva todo un debate molecular sobre la teoría psicoanalítica. ¿Cómo me gusta decir molecular? Es re fino decir, es molecular. Ahora, claro. Tenemos que trabajar estos conceptos. Históricamente el inconsciente era visto como un obstáculo, formador de síntomas. Acá estamos hablando de un inconsciente como condición del funcionamiento mental y de la representación. No podemos acceder a la realidad, dicho bruscamente, si no es gracias a este estabilizador, reordenador de las energías psíquicas y productor de representaciones que provienen de la fundación del inconsciente. Esta idea que vamos a establecerla en esta genealogía, ¿cómo me gusta decir genealogía? Bleichmann, Laplanche, Freud. Porque esta idea está en Freud, pero está como en un bazar, digamos. Así como encontraste una pieza de porcelana china, encontraste al lado un peine viejo, digamos. O sea, en la obra freudiana hay de todo, hay un conjunto de tesis muy importantes. Podemos trabajar dónde está esto en Freud, qué es lo que plantea Laplanche con su teoría de la seducción generalizada, que es lo que él plantea como teoría principal sobre la constitución psíquica. Y yo diría que a lo largo de la vida y obra de Sylvia Bleichmann, que ha sido un tanto también, no cambiante, pero ha tenido desarrollos y discusiones internas, la teoría de la seducción generalizada de Laplanche es lo que nunca abandona, como Rexona. Nunca va a dejar esa teoría. Y esta teoría está en Freud. Y nosotros la vimos, para todos los argentinos. La vimos acá. ¡Cling!
3 ensayos de teoría sexual. Cuando la madre en los cuidados del niño aporta excitaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Esa es la teoría de la seducción generalizada de Laplanche. Así que Laplanche, no inventaste nada. A vos también te lo contaron, como el gol con la mano de... como Shilton y Laplanche. En realidad Laplanche lo que hace, en esto vamos a reivindicarlo, disculpen el chascarro, es una limpieza de la teoría. Es como si lo hiciera una disección. La obra de Laplanche es extraordinaria, probablemente es el lector de Freud más fino hasta el momento, más fiel a la lectura. Se hace una disección de la obra freudiana. Empieza esta idea viene de acá, esta idea viene de acá, empieza a conectar, a trabajar, desarrolla sus propias teorías, obviamente, cuestiona aspectos de la obra freudiana. Por momentos me parece que hay que comprender el contexto de época, pero es muy interesante. Y en esto Laplanche propone, diría yo, como un retorno a Freud, más a Freud. Pero bueno, esto, como todo en esta vida, es polémico. Así que esta es la idea principal. En tanto no esté fundado el inconsciente, no podemos hablar de un sujeto cognoscente. Y esta idea es fundamental, no solamente en el plano teórico, sino en el plano clínico. Vamos a seguir avanzando sobre estos conceptos. Estamos, como les decía, vinculando, transicionando entre la unidad 2 y la unidad 3 del programa. O sea, esta idea de subjetividad aquí es clave. No viene dada ni evoluciona. Hay actos fundacionales. Por lo tanto, para Bleichmar, el pensamiento, la inteligencia humana, en todo caso es un logro secundario del sujeto. Es algo que debe darse y tiene movimientos fundantes. Ideas, preguntas, comentarios, aclaraciones que deba dar. Sí. Sí, yo ayer leía el texto de Schlemens, Cecilia Schlemens, que plantea los problemas del aprendizaje. Si hacemos a lo que es el que hablábamos hoy de los vínculos primarios, las relaciones primarias, y planteaba la cuestión del desinvestimiento que sufre el niño, y por eso esa falta de contención de la organización está colada en la escuela o que sea en la escuela. Tiene que ver justamente con esta falta de presión fundante de la que está hablando Bleichmar. Estás hablando del aprendizaje, un encuentro de sentidos. Sí. Bueno, ese es un texto introductorio, diría yo. Schlemenson escribe ese texto pensando en maestros y psicopedagogos. Tendría que ver, porque la falta de investimiento es un tema, y esto nos lleva por el lado, diría yo, de lo que se consideran los déficits. Ahora, también la represión originaria puede no constituirse por exceso de investimiento. Vamos a irlo trabajando, pero estás bien orientado. Schlemenson sigue a Bleichmar, también plantea algunas cuestiones de Piero Lanier, a mi gusto, en ese texto un tanto simplificada. La obra de Piero Lanier es una obra muy compleja y por momentos hasta te diría confusa. El texto de la violencia y la interpretación es un texto, yo creo, inaugural de cierto psicoanálisis contemporáneo, pero ese texto puntualmente, la violencia y la interpretación, que es el más conocido y el más leído, es un texto muy
está todo muy condensado por momentos, bastante compleja la escritura y las ideas son ideas complejas y complicadas en algunos casos, pero lo podemos ir viendo. Otra idea, pregunta. Acá hay una pregunta, pero ya tiene. ¿Podríamos decir que este pensamiento antiinstitucionalista que sostiene en el sistema opresor es la causa de las problemáticas que la persona termina dejando por fuera la subjetividad y que es más relacionado al uno y al segundo tiempo del pensamiento crítico? Belén, perdona que lo planteé a destiempo. Habría que rever, voy a ver tu pregunta y te la contesto en el muro. ¿Está? Bueno, voy a responder las preguntas que pusieron en el muro y bueno, nos estaríamos viendo la próxima. Hoy voy a publicar las notas del parcial de los que rindieron, que están muy bien, muy lindos los parciales. A la 1 hay una consulta para los estudiantes que se presentan al recuperatorio. Por favor, traten de venir. ¿Es virtual? Sí. No se olvide decir que comenten en comunidades. Ah, bien. Recuerden comentar en comunidades las clases, los virtuales, para afirmar su asistencia. Y eso es todo, amigos, como decía el chanchito Porky cuando terminaba el dibujito. Bueno, nos vemos.